Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y en el día de hoy tenemos el gusto de comenzar nuevamente nuestras actividades públicas de la rama Hesperia, de la Sociedad Teosófica de Madrid. La Sociedad Teosófica, para los que no nos conozcáis muchos, o nada, es una organización sin fines de lucro, una asociación internacional cuya sede internacional está en Adiar, y esta es la sección nacional, la sección española de la Sociedad Teosófica. Esta es la sede, una sede que tenemos en Madrid, de la rama Hesperia, y bueno, pues hoy hacemos actividades públicas porque tenemos una misión que es servir a la humanidad desarrollando o digamos comunicando, desarrollando, lo estoy diciendo de memoria, pero lo tenéis ahí escrito, digamos cultivando una realización y comprensión creciente de la sabiduría perenne, de esa sabiduría sin edad que ha existido en todos los tiempos acerca de la vida, de la autorrealización espiritual y de, me falta el tercero, y de la autorrealización y, bueno, y de alguno más, lo podéis ver ahí. Bueno, pues entonces, sin más, os voy a presentar que hoy tenemos el gusto inmenso de contar con la presencia de Fernando Álvarez de Torrijos. Fernando es un viejo amigo, más que viejo amigo, es un miembro de la casa, es miembro de la sociedad, pero él vive en Massachusetts, en Estados Unidos, pero es madrileño y comenzó su andadura en la teosofía en esta casa, en esta rama. Él siempre cuenta, ya ha contado varias veces que vino a esa puerta, toc, 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 golpeó, le recibieron, le leyeron los 3 objetivos, etcétera, y entonces él ya os podrá decir algo más. Pero la cuestión es que Fernando, como es una persona, un alma inquieta, se fue, hizo varios viajes, estuvo por Estados Unidos y no sé cuánto, y entonces en Estados Unidos se encontró con el doctor Jon Kabat-Zinn, que estaba desarrollando las técnicas de reducción del estrés para pacientes y para distintos profesionales de la salud allí en Massachusetts. Y Fernando se unió al programa porque, claro, él tenía la habilidad de hablar en español y había mucha gente que necesitaban, pacientes que requerían hablar este lenguaje. Y además Fernando vio allí la oportunidad de volcar los conocimientos que él había adquirido en la teosofía en forma de este programa, que este es el programa del mindfulness. Y Fernando hoy en día es un reconocido experto, especialmente en países de habla hispana, acerca de todo lo que es el mindfulness o la atención plena. Bueno, y Fernando entonces viene a dar un curso a Zaragoza, perdón, a La Rioja, en Haro, y como pasaba por Madrid, pues le hemos pedido que tuviera la distinción de abrirnos el programa de actividades el día de hoy. Así que con todos vosotros os dejo a Fernando Álvarez de Torrijos. Adelante. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me oís mejor ahora? A ver, okay, fantástico.
Bueno, me he traído una mini biblioteca que me acompañan desde hace un montón de tiempo. En casa tengo más de 3.000 libros, pero con estos, y simplemente con uno de ellos sería más que suficiente. ¿Okay? Y son libros que encontré a través de la Sociedad Teosófica. Entonces, como siempre, feliz de estar aquí. Muchos años en España, trabajé en Baqueira Beret, estuve 10 años en los Pirineos, pero siempre interesado en buscar las causas del sufrimiento y el sufrimiento humano. En mi familia habían pasado cosas difíciles y yo también pensé por qué hemos nacido, qué es lo que hacemos aquí, por qué nos hacemos tanto daño, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digo, me movió a buscar algo. Y es como encontré la Sociedad Teosófica aquí. Y como digo en el librito este que me acaban de publicar y que me ayudó Pastora un montón con la escritura, como explico ahí, este lugar me abrió las puertas a todas las tradiciones sagradas de la humanidad, que todas ellas coinciden en lo profundo, en lo más profundo, en la raíz. Aquí también tengo unos amigos, un matrimonio allí que nos conocemos desde la adolescencia y que han venido, es la primera vez que me vienen a escuchar, así que no os asustéis mucho de lo que diga y luego me podéis echar una bronca cuando queráis. Siempre vamos a comer juntos por ahí. El título de la charla de hoy es Tres verdades y un Dharma. Tres verdades y un Dharma. Y voy a explicar el porqué. Hay dos libros teosóficos de la época victoriana, este es 1880, 1890, 1870. Uno de ellos de Mabel Collins, que era una escritora de aquella época, británica, que había escrito otro chiquitito aquí, pero este es El idilio del loto blanco, y el idilio del loto blanco hay un protagonista que es un niño, Zensa, que su madre lo lleva a una especie de templo, un monasterio de aquellos antiguos egipcios, y era el último templo de la tradición egipcia que estaba súper corrupto en ese momento. Estaba súper corrupto. Habían perdido toda su conexión con la divinidad, por así decirlo. Y Zensa, de pequeño, pues llega ahí, bueno, 11, 12 años, ahí llega, y los sacerdotes le ponen como custodia al que le cuida al jardinero. Que el jardinero es un cascarrabias que está siempre protestando por todo, que me duele esto aquí, que me duele esto allá. Y entonces le pone al niño a hacer cositas por el jardín, a cuidar esto acá y allá, y entonces el niño con curiosidad pues visita distintas zonas y llega a un estanque en la parte alta que está lleno de lotos blancos y está maravillado. Y en eso que está ahí en el jardín sale como una luminosidad al otro lado del estanque y aparece esta mujer radiante, un poco como las apariciones de la Virgen María y todo ese tipo de cosas, pero una mujer radiante con la que puede comunicar y hablar. Y como niño, pues muy inocente, qué bien, ¿quién será? ¿Quién será esa señora? O sea que ya terminándose el día, vienen con el jardinero, se va con el jardinero y le dice: ¿quién es esa señora que está en el loto, que está ahí en el jardín, en el estanque de los lotos blancos? ¿Quién es esa señora? Y dice: ¿has visto a la señora? ¿Has visto a la señora? Y dice: sí, sí. ¡Oh! Esto es increíble. Aparentemente nadie había visto a la señora por mucho tiempo. Entonces de inmediato se lo comunica a los sacerdotes del templo. Y los sacerdotes: ¡wow! ¡Qué bien! Entonces vamos a tener a un medium, alguien que nos va a conectar con lo sublime, con lo otro. Y ahí empieza la historia de Zensa.
Estos monjes o estos sacerdotes tienen unos nombres muy particulares. Y en el libro hay unos comentarios de un juez de la India, Subba Rao, que fue uno de la primera generación de teósofos ahí en la India, en la época de Blavatsky, que hace un comentario al libro. Y entonces dan los nombres de estos sacerdotes. Y dice, hay uno que es Kama o el deseo, el otro es Krodha o el odio, el otro es Lobha, la avaricia, el otro es Moha, la ignorancia, el otro es Mada, el orgullo, el otro es Masarya, la envidia, y están los otros que son los 5 sentidos y los placeres de estos. Los 5 sentidos y los placeres de estos. En eso es lo que se ha convertido toda la tradición egipcia. Entonces, han perdido totalmente la conexión con lo trascendente, con lo divino, y están adorando a lo que se llama la maga negra, que la tienen en un altar y que está, si uno se fija atentamente, su cuerpo está creado con todo tipo de serpientes y alimañas que se van moviendo. De la época victoriana, estas historias y estos cuentos de por aquel entonces. Pues entonces al niño le empiezan a manipular, le empiezan a hacer esto, lo otro, lo demás allá, y no voy a ir más con la historia, pero le martirizan prácticamente, le ponen todo tipo de tentaciones, etcétera, etcétera. Sufre mucho, al final logra separarse de todas esas influencias negativas que le están dando, y le ponen como en prisión, en una especie de celda, y se le aparecen seres místicos ahí en la celda. Y uno de estos seres místicos que se le aparece un día y le da esperanzas y le da, dice, escucha, se aparece este sacerdote, hay varios que le están apoyando, pero que vienen de otro lugar, vienen de un lugar trascendente, y él es capaz de conectar con ellos. Entonces le dice, escucha joven, hay 3 verdades absolutas que no pueden perderse aunque permanezcan calladas por falta de expresión. El alma del ser humano, el alma del hombre es inmortal, y su porvenir no tiene límite en crecimiento y esplendor. Y su porvenir no tiene límite en su crecimiento y esplendor. La segunda, en nosotros y fuera de nosotros mora el principio donador de vida. Es imperecedero y eternamente benéfico. No se le ve, ni se le oye, ni se le huele, pero lo percibe el hombre anheloso de percepción. Lo percibe el hombre, ser humano, anheloso de percepción. Cada hombre es su propio legislador, y asimismo se ilumina o se oscurece. Es el juez de su vida, el que decreta su propio galardón o castigo. Estas verdades, tan grandes como la misma vida, son tan sencillas como la más sencillamente humana. Sacia con ellas al hambriento. Sacia con ellas al hambriento. En mis programas de reducción de estrés del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, siempre les decía a los pacientes, y esto una de las pacientes que ignoraba completamente de que iba en los barrios pobres, preguntó, ¿qué es lo que yo vengo a hacer aquí? Y digo, todos hemos nacido con una joya brillante que ilumina y está en el centro de nuestro ser. Y está para guiarnos durante el sendero, durante nuestro camino. En unas personas es un rubí, en otras es una esmeralda, en otras un diamante, porque yo trabajaba en los barrios pobres y había gente de todas las razas, de todos los colores. Tenemos diferentes expresiones externas, pero en el centro la joya está, y no se mancilla, es inmaculada. Es inmaculada. Y es nuestro auténtico yo. Es nuestro auténtico yo, que ha venido a recibir más experiencias de vida y a pasar por todos los estratos de vida,
todas las confusiones, pero sin mancillarse. Entonces, el niño, en el momento en que empieza a caminar, en el momento en que empieza a dar los primeros pasos, empieza a recibir influencias de fuera, como el niño con los sacerdotes. Y empieza a decir, tú eres esto, los gitanos son malos y roban a los niños, esa gente no es buena porque creen en esto, el otro... Y empiezas a ser condicionado. Y empiezas a generar lo que se llama el ego, la personalidad, con todo ese condicionamiento. Y ahí se origina lo que es llamada la separatividad. La separatividad. El yo, el mí, el tú, yo creo en esto, tú crees en aquello, yo soy de este partido político, yo soy de este... Y toda esa separatividad. Y empezamos a hacernos daños unos a otros. Unos a otros. Nos empezamos a hacer daño. Y hay mucha tristeza. Y hay mucha tristeza. Y de ahí mi interés en aprender cómo superar todo esto y cómo ayudar a personas que están totalmente hundidas. Los pacientes que venían a nuestras clases no eran personas que los médicos o psicólogos y psiquiatras sabían ayudar, porque si los sabían ayudar no nos mandaban a nosotros. Nuestro programa se había convertido en un complemento para que la misma persona encontrara en sí misma esos recursos de sanación, que todos los tenemos. Se pusieran en contacto con la mente silenciosa, que es la joya. Se pusieran en contacto con la mente silenciosa, que es la joya. Y ir ayudando a la mente condicionada, a la mente bulliciosa, a la mente egoica, que genera la separatividad, a que dejara de ser la dueña de la casa, del vehículo, y te fuera la sirvienta o el sirviente o el mayordomo a tu servicio. Porque es muy útil para pagar las cuentas, para llevar al niño al colegio, para hacer cosas de la vida diaria, pero no para más, no para más. La otra es la que nos va a conducir a nuestro origen, a nuestra belleza, y permitir que lo bueno, útil y auténtico en cada persona surja. Entonces, el programa del doctor Jon Kabat-Zinn, que inició ahí en el centro médico, está basado en la tradición budista, pero no es budista. Yo siempre digo que es prebúdico, es anterior, es de toda la humanidad. No pertenece ni a este grupo ni al otro. Y es un proceso de encontrarse a sí mismo. ¿Quién eres? ¿Quién es realmente? Y es un proceso claro que te va guiando hacia el autoconocimiento, que te va llevando hacia el autoconocimiento. Y entonces llega un momento en que hay un cambio en la percepción. Y en vez de estar dependiendo de la noticia, de esto, del otro, uno empieza a ver con claridad, con profundidad, cuál es tu papel en la vida. Y solo se consigue eso por medio de ubicarse en el momento presente, en el aquí y el ahora. Pero en ese programa hay 4 etapas, que es la física, por así decirlo, luego está la emocional, está la mental y está la trascendental. Y no voy a entrar en detalles del programa hoy, esa no es mi intención. Pero es más ir a lo trascendental. Entonces, estos 3 mensajes de este ser que le dice al niño, a Sensa, se me grabaron y llevo una tarjetita con esos mensajes en mi cartera, siempre. Está en inglés. Y en mi libro, que me ayudó, explico dónde los encontré, ahí en California, en Crotona, un centro teosófico, que los tienen en un pilar y están en inglés, ahí puestas, en una chapa de bronce. Y entonces lo guardo en mi corazón. El alma del hombre es inmortal y su porvenir no tiene límite en crecimiento y esplendor. Está hablando del alma, lo que es el alma espiritual del ser humano. Hay alma animal, hay alma humana y hay alma espiritual o trascendental, por así decirlo. Alma es lo que nos mueve, esa es la idea. Eso tiene alma, mueve.
te lleva hacia acá o te lleva hacia allá. Pero la cuestión es cuando uno sabe cómo domar, por así decirlo, a la mente bulliciosa, a la mente que se distrae, que está constantemente pasando del pasado al futuro y apenas si se para en el momento presente, solamente lo hace en un momento de depresión muy fuerte, o como cuando se enamora en profundidad, o cuando algo le atrae que se queda ahí en éxtasis, pero son instantes. Y la idea es que no sean instantes, es que sea permanente. Que estás frente a un árbol y reconoces el árbol. Estás frente al rostro de un niño y ves la belleza del rostro de un niño. No estás pensando en rubios, esto, no, ves la vida, percibes la vida, te llenas de la vida y entregas la vida. Esa es la idea. Entonces en mis clases siempre veía que en la clase cuarta o quinta las personas decían, lo entendí. Y en el momento que dice, lo entendí, de dónde viene mi sufrimiento, ahora entiendo por qué mi padre me abusaba de esta forma, ahora entiendo la malicia de mi jefe, ahora, entonces hay un cambio en el brillo de los ojos. Y yo como instructor, con 30 personas en la clase, iba viendo cómo en las distintas personas ese brillo iba apareciendo. Habían pasado del pensamiento al entendimiento. El pensamiento está enraizado en el yo, en la memoria, en tu historia, en el mí, el yo. Pero en el momento que hay entendimiento, entonces el flujo llega a inspiración. Y entonces la joya interna empieza a hablarte. Empieza a hablarte. Normalmente no se percibe ni con los oídos ni con la vista, no. San Juan de la Cruz dice claramente en la noche oscura del alma, al final, estando ya todos mis sentidos suspendidos, que no había interferencia, ni en historia, ni por parte de los sentidos. El primero es ese. El segundo es, en nosotros, fuera de nosotros, mora el principio donador de vida. O sea, la vida es vida y conciencia. Conciencia, mente y vida. No puede haber vida si no hay conciencia. La conciencia es una. Está a disposición de la materia. Y está presente en el átomo y en todas las formas. Y la misión de esta conciencia es, a través de una fuerza que se genera, que es similar al amor universal, a través de una fuerza que se genera entre ellas, empuja hacia la evolución, es decir, hacia la perfección de la forma. En el mineral, hacia que el mineral, la piedrita, llegue a ser un diamante o llegue a ser un zafiro, a través de las presiones. En la planta, en la hierba, en la brizna de hierba, que llegue a ser un árbol majestuoso. Es una conciencia que está ahí empujando hacia esa perfección. En el animal lo mismo. Y en el ser humano, a conocerse a sí mismo. Pero esa percepción, más sutil o menos sutil, depende de la calidad del vehículo. Si el vehículo es muy burdo, la educación que ha recibido es muy baja y tiene limitada percepción, entonces la influencia va a estar limitada por esas condiciones. Por eso en el programa de reducción de estrés, personas que habían sufrido, yo he trabajado en prisiones de máxima seguridad, con mujeres con el SIDA, con todo tipo de pacientes, lo que yo veía en todas esas personas siempre esa joya interna. Esa joya interna. Está ahí. Pero ha recibido tantas bofetadas esta persona desde el momento en que nació que no sabe la belleza que posee. Entonces el esfuerzo que hacemos con estas prácticas del mindfulness, etc., es ir limpiando todo lo que no necesita estar ahí, toda la escoria, todos los odios acumulados,
las ideas de venganza, o el no sentirse uno capaz, yo soy un perdedor, no valgo para nada. Toda esa maraña que es irla limpiando, aligerando la carga, limpiando el desván, limpiando el armario. Y entonces lo más bello en cada uno se va poco a poco manifestando. Y entonces la separatividad se va diluyendo. Y la idea de unidad, estamos todos en el mismo barco, está apareciendo. Y entonces la tolerancia, el respeto hacia otros y el respeto hacia uno mismo, empiezan a emerger de forma natural. Y entonces lo va viendo en uno, en otro, creando una auténtica diferencia. Por eso estoy muy agradecido que vine a este lugar en el año 77, aquí. Y después que me ofrecí a servir, ¿cómo puedo ser más útil? Estuve en Baqueira ahí muchos años viendo a la gente y todo el mundo sufre, desde los más ricos y más poderosos a los más pobres. Todos. En todas las casas hay sufrimiento. Y todo el mundo se puede beneficiar de este autoentendimiento. Entonces estoy agradecido de eso y luego conocer al Dr. Jon Kabat-Zinn y que coincidiéramos en una conferencia en Boston y que él necesitara a alguien con mis características en aquel momento y él tenía un dinero de una fundación para ver si su programa en el hospital principal funcionaba en los barrios pobres, con gente incluso analfabeta. Y me dio esa responsabilidad. Y luego un año después me dice, ¿no creerás que te contraté para esto solo? Digo, no, tú lo que quieres es que yo expanda esto por todos los países hispanos, en lengua española. Sí. Y fuimos los dos juntos a Argentina, por primera vez en el año 2000, en el Instituto CEMIC de Medicina, Universidad de Medicina. Y nos habían preparado una sala inmensa para dar una charla y los médicos habían puesto 80 sillas y aparecieron 400 personas. Y John y yo dijimos, venga, hacemos como en el hospital, vamos a poner colchonetas de las camillas en el suelo, que la gente joven se vayan todos al suelo y la gente mayor o mujeres embarazadas que se pongan en las sillas, en las 80 sillas, y así lo hacemos. Y me dice, empezamos con el poema. Digo, venga, tú lo dices en español y yo lo digo a continuación en inglés. Entonces lo voy a dar. Uno de don Antonio Machado. Llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. Llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. A cambio de este aroma, todo el aroma de tus rosas quiero. No tengo rosas. Ya no hay flores en mi jardín. Todas se han muerto. Me llevaré los llantos de las fuentes, las hojas amarillas, los mustios pétalos. El viento huyó, mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? Nos dice Machado en ese poema. Este poema me lo dedicó Robert Bly, un poeta americano que ha traducido a Neruda, a Machado, a Juan Ramón Jiménez al inglés, enfrente de 2000 personas en Boston. Porque todos hemos nacido con una joya interna y todos hemos nacido con un huerto a cultivar. Un huerto a cultivar, el tuyo. Cada uno tiene el suyo. Tenemos la manía o la tendencia a tratar de cultivar el huerto del vecino. Déjame que te ayude, déjame que te dé un consejo. Pero somos incapaces de atender nuestro propio huerto. Y si no sabes atender tu propio huerto, ¿cómo vas a atender el huerto del vecino? Entonces, cuídate a ti misma, cuídate a ti mismo, conócete a ti misma, conócete a ti mismo. ¿Por qué naciste? ¿Quién eres? Yo no soy yo. Soy este que anda junto a mí, al que no veo. El que a veces
Voy a ver y a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo. El que perdona dulce cuando odio. El que pasea por donde no estoy. El que quedará en pie cuando yo muera. Yo no soy yo. Y este es Juan Ramón Jiménez. Este poema de Juan Ramón Jiménez. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí, en este mundo? ¿Hacia dónde me dirijo? Porque nadie nos ha dicho en el colegio, en esto, siempre nos ha hecho depender. En todas las tradiciones nos han hecho depender. Tienes que ser bueno, déjame que te diga cómo ser bueno, pero no solo en el cristianismo, en el hinduismo, el budismo, en todas ellas. Depender, depender, depender. Y no dejarte conocer a ti misma, a ti mismo. Y permitir que lo bello, lo bueno, lo auténtico sea. Porque esa presencia divina, oh Dios, está en cada uno de nosotros. Intentando hablar. Entonces aquí voy a pasar, bueno, he pasado la segunda. En nosotros, si fuera nosotros, mora ese principio donador de vida, es imperecedero y eterno, benéfico, no se le ve, ni se le oye, ni se le huele, pero lo percibe el hombre anheloso de percepción, que es la mente universal, la mente creadora. Aquella que se une, esa conciencia que se une a la forma para ese proceso hacia la perfección. Y luego dice, cada hombre es su propio legislador. Asimismo se ilumina o se oscurece. No esperes que alguien lo haga por ti. No esperes que un gurú te diga, déjame que te voy a iluminar. No funciona de esa forma. No funciona de esa forma. Ya estamos iluminados. Y hay algunos que me dirán, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y algunos budistas me dicen, ¿cómo se te ocurre decir eso? Ya estamos iluminados. Lo que pasa es que hay un montón de neblina que hace que no veamos esa belleza que tenemos ahí dentro. Y la podamos manifestar y compartir con otros. Y nosotros somos los que decidimos nuestro propio castigo o nuestro propio galardón, de acuerdo a lo que hemos hecho. Pero no hemos de preocuparnos por eso, porque hay que vivir en el presente, hay que vivir en el momento, hay que vivir en el día a día. Porque si permitimos que el condicionamiento esté ahí, entonces no podemos avanzar y decidir lo que realmente hemos venido a hacer. Admiro a toda esta gente supercreadora que se inspira, los violinistas, al auténtico científico, al cirujano, que es capaz de estar 100% con el paciente. Yo siempre, trabajando con médicos, dando clases a médicos y a cirujanos, digo, lo que tienes que hacer es, estás con tu paciente, entras en la operación, cortar, y de vez en cuando sal. Y observa el equipo. Y observa completamente al paciente. Y vuelve a entrar de nuevo. Y el auténtico es el que no necesita el libro. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo pongo la aguja? No. Viene de forma natural. Hay una fluidez. Y esa capacidad está en todos nosotros, si somos capaces de venir al aquí y a la ahora. Al aquí y a la ahora. Voy a hablar de los 3 dharmas ahora un poquito, porque he dicho 3 verdades y un dharma. 3 verdades y un dharma, y en realidad hay solo un dharma. El motto de la sociedad teosófica que se sacó de el Maharaya de Benares dice en sánscrito Satyam Dharma, no, Satyam Paro Satyam Nasti Paro Dharma. Satyam Nasti Paro Dharma. No hay dharma más elevado que la verdad. Que la verdad. La percepción de la verdad. Entonces el dharma yo lo divido en 3 partes. El primer dharma es la ley universal. Todo el universo, aunque parezca caótico, sigue leyes de la mente creadora.
El segundo Dharma son las enseñanzas tradicionales espirituales y se atribuye más al budismo, a las enseñanzas del Buda, pero se puede considerar también en cualquier otra. Y ahí es lo que se constituye lo que se llama la Sangha, o el grupo religioso, en el que los religiosos, las religiosas, se apoyan unos a otros. Y se dedican mucho en el aspecto, si quieres, devocional, etc. Y entonces están arropados y pendientes de eso. Y el tercer Dharma es el Dharma individual, tu propio deber como ser humano, atender tu propio jardín, ese que muchos no saben que lo tienen, en el que han crecido hierbas, malezas, todo tipo, como esos antiguos castillos de los cuentos de hadas, que están todos llenos de cosas así rarísimas. Entonces es entrar ahí en las prácticas meditativas y empezar poco a poco a sacar todo lo que necesita estar ahí, que está incrustado en la memoria celular, y empezar a plantar semillas que tengan alma y significado para ti. Plantar semillas que tengan alma y significado para ti. Y cada día atenderlas, poner un poquito de agua, sin acalorarse. Cuando uno se ofrece a servir, a ser útil para aliviar el sufrimiento humano, la naturaleza va a estar a tu disposición. Te van a guiar y te van a ayudar, porque hay mucha necesidad. No imitando a otros, sino desde tu propia plataforma, de lo que tú eres. De lo que tú eres. Porque imitar no funciona. Es lo que Jon Kabat-Zinn me dijo: Fernando, nunca me imites, no imites a ninguno de tus compañeros haciendo este trabajo. Sé tú mismo. Sé tú misma. Deja caer la máscara de pretensión, de ser algo diferente, y manifiéstate tal y como eres, con autenticidad. Entonces serás creído, serás creída. Y en estas clases era eso. Entonces, hay 3 libritos, yo no sé todavía, yo como digo, nunca sé lo que voy a hacer, y me voy, si os cansáis y decís, oye, está muy aburrido, ya cállate, y entonces nos vamos. Pero hay 3 libritos que son las joyas espirituales de la sociedad teosófica. El primero, o sea, cuando yo doy mis clases de reducción de estrés, digo que hay 3 niveles. El nivel para los pacientes, los que vienen por primera vez, que es en este librito lo que dicen a los que llaman. La gente está por fuera del castillo y está sufriendo, se están haciendo daño y nadie quiere saber lo que hay en el castillo. Este es el de Santa Teresa, de las moradas internas. Y entonces, por fin una persona dice, ¿qué es lo que habrá ahí dentro? Entonces llama a la puerta y le abren. Y hay unas frases de los Upanishads, una invocatoria, ahí al principio del librito, que dice: de lo irreal condúceme a lo real, de las tinieblas condúceme hacia la luz, de la muerte condúceme hacia la inmortalidad. Adelante. No es que alguien está entrando por la puerta, ¿eh? Esto de los móviles es... yo el mío lo he apagado, lo he puesto por ahí. Uno va en el metro, en el tren y ves cada uno con su móvil ahí completamente desatento a lo que ocurre alrededor. Entonces voy a esas 3 frases y las voy a decir ahora en sánscrito, para fardar un poco. Om asatom ma sat gamaya, tamasom ma yotir gamaya, mitriom ma amritam gamaya. De lo irreal condúceme a lo real. Es una invocación a la joya. De lo irreal condúceme a lo real. De las tinieblas condúceme hacia la luz. De la muerte condúceme a la inmortalidad. Y no estás haciendo la invocación a un Dios o a un... No, estás haciendo la invocación a Dios o el Cristo presente en ti misma, en ti mismo.
a esa joya. Y cuando uno lo hace con sinceridad, va a estar ahí más presente, porque ve que estás conectando. Entonces, el librito tiene 4 etapas, que están un poco en la tradición Vedanta, por así decirlo, pero que yo las asocio a las etapas del programa de reducción de estrés: discernimiento, carencia de deseos, buena conducta y amor. Discernimiento es la primera, correspondiente a lo físico. Carencia de deseos, eliminar todas aquellas tendencias. Buena conducta y amor. Y este es, como digo, para el nivel básico, pero es esencial. Es esencial. Y es a través de este librito que conocí la Sociedad Teosófica y a Krishnamurti, que luego lo conocí en persona. El segundo nivel de enseñanza que doy, es el que voy a dar ahora en Aro, es a aquellos que quieren aprender esta metodología para enseñar. Y muchos son profesionales de la salud y de la educación, que quieren aprender más de mindfulness y poder enseñar. Y es el librito Luz en el Sendero, de Mabel Collins. Luz en el Sendero. Y es una joya sublime. Y aquí uno aprende a ver sin los ojos, a escuchar sin los oídos, a hablar desde lo profundo, a despertar una profunda sensibilidad, para lo que ese instructor tiene que vivir los fundamentos del mindfulness. El no juzgar, el mente de principiante, tolerancia, toda una serie de virtudes que uno no las va a enseñar de palabra, sino que en el salón de clase las va a vivir. Las va a vivir. Y los participantes se van a dar cuenta que el instructor no está juzgando a nadie. Y entonces son capaces de poner todas sus miserias en el momento adecuado y cuando crean necesarios en un grupo de 30 personas en el suelo. Aquí está, esta soy yo, este soy yo. Y hay un respeto en el salón inmenso. Entonces esto es lo que yo enseño a los instructores, que tienen que ellos vivirlo. No es cuestión de leer un libro, sé mindfulness, yo voy a enseñar, vengan aquí. No, eso es una aberración. Tienes que vivirlo, tienes que entender de qué se trata y vivirlo. Y ese es el segundo librito, que lo llevo, la primera vez que lo leí, que lo estudié, fue en 1981 en Washington, D.C., paseándome por la calle de la avenida donde están todas las embajadas. Estaba yo dando clases de yoga con un inglés pobrísimo, pero me venían ejecutivos de diferentes sitios a tomar clases de yoga. Y por las noches, ya al atardecer, me iba con mi librito ahí, y no entendía nada. Uno cree que entiende todo, no entendía nada. Mata la ambición, mata el deseo de vivir, mata el deseo de bienestar. ¿Pero qué estás diciendo aquí? Toda una serie de cosas así, claro, también victorianas de aquella época. Ahora, después de tantos años, esto es lo que quería decir. Esto es lo que quería decir. Entonces hablo con la persona y hablo de la joya a la joya, de una joya a la otra joya. Y yo la entiendo y ella me entiende. Y está ese ajá. Y permite que surja esa sonrisa y ese esfuerzo y ese hacer las tareas en casa. Tenéis que acostaros en el suelo, no hacer nada y visitar el cuerpo durante 45 minutos. ¿Cómo? Yo no puedo hacer eso. Digo, ¿cómo no puedes hacer eso? Pues lo vas a hacer, porque yo soy el instructor y te lo estoy diciendo. Porque si no, ¿de qué vale el programa? Porque cada persona en esta sala, aquí, y en ese salón de clase, es un ser humano con una experiencia diferente.
Todos tienen condiciones diferentes y todos tenemos algo con lo que contribuir al grupo para mayor entender lo que significa ser un ser humano, lo que significa estar vivos. Y esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa, el tercer nivel, el trascendental, es el librito La voz del silencio, que en el principio dice para los pocos. Para los pocos. A los que llaman es uno, a los discípulos el otro, para los pocos el tercero. Y entra mucho más en profundidad. Aquí te enseña el camino del Bodhisattva, aquel que se ha ofrecido a servir, aquel que ha hecho un compromiso con el universo a ser útil para aliviar el sufrimiento humano. Y deja de depender de la sangha y de todo, va por libre. Va por libre. No quieres que visite a estos y que te a los otros y esto, pero va por libre. Y normalmente pasa desapercibido. Lo único es que, como dicen en una de las tradiciones, dice, con quien se cruzan sus ojos, se ilumina. Con quien se cruzan sus ojos, se ilumina. Hay esa percepción. Y esa es la tradición de los grandes seres, Jesús, el Cristo, esto, el otro, es esa condición, que va por libre y que le van a insultar y que le van a escupir y que le van a hacer todo, que se habrá creído pero qué es esto, qué es lo otro, pero es ese tercer nivel en el que completamente ha pasado. Y en San Juan de la Cruz y Santa Teresa está súper claro, pero en San Juan de la Cruz tiene en la subida al Monte Carmelo, la noche oscura del alma es desprenderse de los apegos de la vida diaria, del condicionamiento de la vida diaria. No quiere decir que uno no se vaya a bailar y no disfrute de un buen pastel, pero no quiera repetir lo del pastel, disfrútalo aquí y se acabó. Y si te vuelve a caer mañana, pero no estés tratando de repetir completamente dependiendo, ¿no? Es el día al día. Entonces, esa es la noche oscura del alma, es quedar libre de toda esa dependencia. ¿Que tengo mi teléfono? Pues lo tengo. ¿Que me lo han robado? Pues me lo han robado. Pero no sufras, puedes sufrir por 10 minutos, pero por favor no te estiren más, porque al final no solo te han robado el teléfono, sino que encima estás dañando el cuerpo con tanto sufrimiento. No le descargues más ahí dentro al tema. ¿Okay? ¿Qué le vas a hacer? Esa es la idea. Ya he perdido el hilo, no sé lo que iba a decir yo. Monte Carmelo. Ah, sí, el Monte Carmelo. Sí, la noche oscura del alma. Entonces, la segunda noche es la noche oscura del espíritu. Entonces, lo que ocurre es que cuando uno ha llegado a ese nivel, entonces pasa al siguiente nivel y se convierte pues, en un instructor. Y ahí el riesgo es el orgullo espiritual, el creerse superior. Ya me he liberado de mira todos esos, qué dependientes están de aquí, qué dependientes están de allá. Fíjate cómo sufren, tal, porque le han robado esto, pero yo, sentaros ahí, que os voy a contar realmente cómo es la iluminación y cómo podéis llegar a esto, porque claro, yo soy el ejemplo aquí vivo. Y esa segunda etapa es la más difícil, porque ese individuo tiene que renunciar a todo. Tiene que renunciar a todo. A todos los ropajes, a todas las vestiduras, a todo el yo sé. Y déjame que te diga. Al yo sé y déjame que te diga. Y entonces llega hasta la llama. Llega hasta la llama.
y cuando toca la llama, como hace la mariposilla de Santa Teresa, se consume en la llama. ¿Qué hay detrás de la llama? Nadie lo sabe. Pero aquel que entra en la llama y ha quedado consumido completamente, sale transfigurado. Como el famoso Moisés cuando estuvo con la zarza ardiendo, etcétera, etcétera. Sale transfigurado. En la película Los 10 Mandamientos sale el Charlton Heston con una iluminación que no te quiere decir, ¿sabes? Te lo ponen en esas películas. Sale transfigurado. Entonces, él proyecta la llama. Él proyecta la llama, que es la labor del Bodhisattva, que va en solitario. Que va en solitario. Entonces, estas 3 joyas son importantísimas en ese sentido. Entrar en profundidad, estudiarlas párrafo por párrafo, trocito por trocito, para llegar a entender lo que es uno mismo. Los mensajes están en todas partes, pero hay que aprender a escucharlos. Y hay que aprender a vivirlos. Y hay que aprender a perdonar a otros y a perdonarse a uno mismo, a una misma. Porque seguir acarreando no es bueno. No es bueno. Mi padre me hizo esto, el otro me hizo lo... Tu padre te hizo eso es porque era ignorante, porque no estaba preparado, por la razón que fuera. Punto. Punto. Entonces, como le dijeron al Dalai Lama, y es algo que le dijeron, oiga, un periodista le pregunta, dice, ¿usted odia a los chinos? Porque le han matado cantidad de monjes, les han destruido templos en el Tíbet y usted les odiará. Dice, no. ¿Cómo que no? Dice, no. Porque sí, nos han hecho todo eso. Pero si yo les odiara, no solo habrían hecho eso, sino que me habrían robado la mente. Me habrían robado la mente. Y nadie tiene derecho a robarme la mente. Nadie tiene derecho a robarme la mente. Entonces, mientras uno está condicionado, fácilmente te pueden robar. Fácilmente te pueden robar, porque saben tus debilidades y saben por dónde entrar y saben cómo atraparte. Pero cuando uno llega al centro y empieza a vivir más y más en el aquí y el ahora, entonces hay un cambio y la primera manifestación es que el miedo desaparece. El miedo desaparece. No la prudencia, ser prudentes es importante. Pero ya no te afectan las cosas como antes. Ya no te afectan las cosas como antes. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Puedo seguir? ¿Me paro? Ya más o menos. Ya más o menos es tiempo. Entonces, vamos a dar preguntas. Sí, podéis hacer preguntas si queréis, porque yo si me pongo puedo estar por horas hablando. Y no. Sí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y bueno, como seguramente nos ha dejado con muchas preguntas, incógnitas, inquietudes y todo, vamos a dar la ocasión de que podáis hacer preguntas o comentarios. Vamos a hacerlo en orden, levantáis la mano y yo os acerco el micrófono para que pueda salir en la grabación y Fernando luego va a responder, ¿vale? Si es que las tenéis, no está forzado. Enrique. Ahora que tengo el pañuelo mojadito, me puedo... Es muy bonito, muy lindo hablar del presente y mantener la mente enfocada en el presente y tal. Pero yo preguntaría también, ¿cuáles serían los límites? Y ya que tenemos aquí un profesional, ¿cuáles serían los límites y qué personas no podrían entrar ahí? Porque hay muchas personas que a lo mejor tienen tal estado de angustia
que te van a decir, no me vengas con teorías, porque la práctica y lo que me ha ocurrido y tal, ¿no? Entonces creo que hay algunas personas que quizá haya que hacer algo previo, o quizá sea primero importante rebajarles esa tensión, pero no decirle, quédate tranquilo que ya verás, no, tú tranquilízate, que no, que estoy exaltado, que no, que, Sí. en fin, por ahí. No, está bien. Sí, no, es... el programa de reducción de estrés lo puso John Kabat-Zinn en un hospital, porque dice que es una especie de imán donde las personas que sufren van. Y entonces dice, bueno, ahí tengo todo. Entonces él había tomado un retiro en un centro budista y le vino esta inspiración de este programa. Y dice, entonces voy a crear una red que recoja a todas aquellas personas que se caen por las grietas del sistema, que el sistema no ha podido ayudar. Pero personas ya con condiciones crónicas en un hospital que están sufriendo cantidad o que han perdido a alguien muy querido, etcétera, que están en el psicólogo. Y entonces lo que él habló es a los médicos y a los psicólogos, psiquiatras, si tenéis a alguien que creéis que se pueda beneficiar de esto, mandarlo. Entonces él no puso clases de yoga o clases de meditación, él puso clínica de reducción de estrés. Y todo el mundo que pasaba por debajo del cartel decía, yo necesito eso. Los médicos y todo el mundo, yo necesito. Pero si uno no ha sufrido lo suficiente, no llama a la puerta. Sigue creyendo que él puede o que esto, y está bien, no hay que forzar a nadie. Pero una vez que entras ahí, se explican un poco las características y se les anima a hacer las prácticas. Y yo, en los barrios pobres que tenía la clínica, tenía que ir a visitar a los médicos y a gente en clínicas comunitarias para que me mandaran pacientes. Cualquier paciente que venía a la entrevista inicial conmigo participaba en las 8 semanas. Y no hacían las prácticas exactamente como yo les decía, cada uno las hacía más o menos a su manera. Pero ahí estaban, nunca faltaban. Porque por fin alguien está escuchando en profundidad, me está escuchando en profundidad y me está entendiendo. Ese es el tema. Entonces nadie era obligado a venir, no podíamos forzar a nadie a venir, no, cada uno tenía que venir por su propia. La idea era, él adaptó un programa de tradición que era en monasterios y esto, a algo laico, a personas de la vida diaria, con diferentes creencias, con diferentes tendencias, con diferentes dificultades, a aliviar el sufrimiento. Simplemente aliviar el sufrimiento. Este no era sustitutivo de ningún tratamiento. Este era un programa complementario. Nosotros no prometíamos nada. Pero lo que yo decía, por esa puerta, en los últimos 10 años, han pasado más de 10.000 personas a las distintas clases. Es lo único que le puedo decir. Si quiere venir. Yo me refería, por ejemplo, a casos más difíciles. Por ejemplo, has hablado de las cárceles. Y creo que ahí la gente en las cárceles es bastante... Sí, entonces, bastante sí, te entiendo. ¿no? Pero entonces. ahora, por ejemplo, hablemos de psiquiatría. Una persona que está psicótica, o en pleno brote o así, y has hablado del imán. ¿Cómo se le podía enganchar? Una persona que tiene una esquizofrenia y está ahí en su mente. Ajá. En su Bueno, ideación, sí. ¿cómo se le puede enganchar para que... Ajá. captarle la atención? Ajá. Porque, claro, el que ya Pues- llama... Déjame que te lo explico, sí. Sí, primero uno tiene que haber dado muchas clases de 8 semanas a pacientes estos. Después te invitan a ir aquí y allá. Y a mí me invitaron a psiquiatría a ir. Entonces llegué a psiquiatría, sección de agudos. Personas que han tratado de suicidarse, personas que le dan una esquizofrenia, una psicosis de caballo, y las tienen ahí todas y quieren que les enseñe algo para cuando vuelvan a casa. Ya les han dado medicamentos para más o menos esto, y me traen una clase de 15 personas ahí para pasarme una hora con ellas. Siempre 2 o 3 enfermeras, porque puede venir un paciente y tratar de matarte a ti o matar al de al lado. Eso era, siempre tenía que estar ahí vigilando.
Y yo digo, ¿cómo voy a dar una clase a esta gente? Entonces me vinieron ideas y creé el programa. Una señora me viene y me dice, oiga, usted tiene un acento, usted no es de aquí, una de las pacientes. Digo, no, no soy de aquí. Yo soy de España. Ah, de España. ¿Y qué es lo que hace usted aquí? ¿Qué le trajo usted para aquí? Digo, pues mi mujer, que me agarró de la oreja y para acá me trajo. Dice, ¿de verdad? Digo, sí, sí. ¿Ella es también hispana? Digo, no, ella es gringa como ustedes, ella es superamericana y no habla español. Digo, ¿quieren saber ustedes cómo la conocí? Sí, por favor, déjenme. Y entonces tienes ahí al hombre con un osito de peluche, al otro con una manta por encima de la cabeza, cada uno en sus sillas y todos alrededor. Y entonces empiezo, estaba yo rastrillando hojas bajo un árbol de pimienta en California, ayudando al jardinero para pagar una beca de un curso que estaba. Y en eso, dos compañeros de mi clase vienen con una muchacha que yo no había visto antes. ¡Cuánta belleza! Y se van acercando hacia mí. Y según llegan a mi altura, me dicen, Fernando, mira, que te vamos a presentar a Ruth, que viene de Massachusetts. Este es Fernando, que es de España. Digo, encantado. Digo, en eso que vi a Cupido en una rama del árbol de enfrente, con una flechita, a disparar. ¡Pah! Ya. Y la señora dice, ya tengo a toda la clase, el del osito del peluche la ha tirado, el de la manta la ha puesto para un lado, están todos ahí súper atentos, el de la esquizofrenia y el que sea. ¿Y qué pasó después? Digo, eso es muy privado, yo ya no lo puedo... Yo eso ya no lo puedo cantar. Digo, pero estoy en la clínica de reducción de estrés y vengo para darles algunas prácticas sencillas para ayudarles en momentos de crisis. Cuando venga una situación difícil, que llamen tomen el teléfono y llamen por ayuda, etc. Quieren que les dé algunas de esas. Y toda la clase, por favor, enséñanos algo. El relato que los ganaste. Ajá, exacto. Y luego presenté en una serie de investigadores en Harvard que me invitaron a decir, primero es la historia, para traerlos al aquí y a la ahora. Y ayudarles a bajar de la cabeza, que es lo que tienen trastornado, al corazón, que no lo tienen trastornado. Esta sí está trastornada, pero no está. Y entonces ahí a partir hacíamos ejercicios físicos, nos reíamos cantidad, porque la risa es tremendamente buena, y esos ejercicios sí que te hacen tomar tierra. Y después nos sentábamos en la silla y hacíamos una meditación dependiendo de las sensibilidad de la gente, era más larga, era más corta, pero de nuevo les decía, siéntese como si fuera una reina o un rey en su trono, con la misma sensación, porque alguien importante y cercano a su corazón le va a venir a visitar. Sintamos los pies, sintamos las piernas, sintamos las manos, y al final dice, y este que le viene a visitar es usted misma. Es usted mismo. Recíbale, dele un abrazo, acójale. Siempre la ha querido y siempre le seguirá queriendo. Esas eran mis clases. Y iba a la cárcel y era de otra forma, e iba al otro lugar y era de otra forma, adaptándolo a las necesidades. Yo siempre preguntaba, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitan? Para entrar en sí mismas, en sí mismos. Pero uno tiene que haber enseñado a muchos grupos y esto para adquirir esa sensibilidad de percibir a las distintas personas y saber que tienen la joya ahí dentro, aunque estén súper perdidas. Muy bien. Gracias. No sé si hay más preguntas. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Me encanta escucharlo. Es muy agradable. Aparte, hasta el tono de voz es muy agradable. Mi nombre es Daniela y esta es una duda que tengo yo en mi cabeza que no surge de acá, o sea, la tengo en mi cabeza. Y ya que está el espacio, la voy a preguntar. Entiendo, o sea, lo que se hablaba recién,
de aplicar este tipo de técnicas y demás en casos particulares, ¿no? Como cuando es en psiquiatría y demás. Pero a mí lo que me llama mucho la atención como persona es que la gente elige también vivir en un estado de estrés muchas veces. Es una elección, al mismo tiempo que se quejan. Y después, cuando el cuerpo les muestra que ese ritmo no es el que debe ser, se anotan en cursos de yoga, mindfulness y demás. Es como que en vez de entrar en un estado de conciencia de sus vidas, buscan compensar y seguir sosteniendo lo que les está haciendo mal. Y entonces ahí yo es donde me empiezo a preguntar por qué o qué es lo que pasa como sociedad en general que no se puede percibir, que no es un tema de buscar compensaciones, sino que es un tema que tiene que ver con el Dharma y el propósito y demás, donde vas ganando libertad y vas generando una vida mucho más ligera. O sea, ¿se entiende lo que trato de decir? Sí, completamente. Pero y entonces cada vez lo que más veo, es un montón de cursos que se presentan desde una manera a veces bastante mercantil, como un bien y servicio, donde alguien paga el curso y otro lo presenta y listo, que un poco creo que lo dijo así al pasar. Pocas veces tiene realmente la filosofía o la enseñanza más pedagógica, que es la que realmente trasciende al alumno. Y termina siendo eso, termina siendo una especie de transacción mercantil entre te ofrezco este curso para que vayas tirando en esa vida que estás eligiendo que vos sabés que no te hace bien. ¿Se entiende más o menos? Sí, completamente. Y porque esto es algo que a mí me pasa de observar la calle, o sea, como ciudadana, de salir y ver o escuchar, no sé, en Mercadona o lo que fuera, cómo la gente se queja de las vidas que eligen. Y eso lo tenemos en nuestra propia esas contradicciones. En tu propia familia lo encontrarás. Sí, por eso vivir en esas contradicciones que son totalmente insanas y van en contra del bienestar. Ahí está. Y entonces es porque en el proceso de evolución humano, la mente condicionada, la mente unida al deseo, es fortísima. Es fortísima. Y le hemos permitido hacerse dueña de la casa. Sí. Y cada uno tiene su propio trastorno y cada uno tiene su propio asunto. Es por eso que yo me metí en todo este territorio, porque vi sufrimiento, 2 suicidios en mi familia, de gente muy allegada, por los daños que unos se hacían a otros y por todas estas... digo, tiene que haber algo más. Y al final... entrando por y leyendo y estudiando, no solo es de aquí, es en todo el mundo, en todos los países. Y en todas las religiones te camelan y te engañan y hacen peleas unos con otros. Y Hanuman es el mejor santo hindú y tú tienes que a Vishnu. Y es todo una maraña. Y entonces hay muy pocos que son capaces. ¿El discernimiento? Exacto. El discernimiento es crucial. Cuando uno desarrolla mucho esto, sí. Es el corazón. Exacto. Uno entra en una capacidad de discernimiento mucho mayor. Sí, la mente silenciosa. Sí. La mente es una, pero tiene 2 manifestaciones. El yo no soy yo. Y esta es la mente silenciosa. Sí. Y si el instructor que está dando esas clases no ha logrado entrar en contacto con la mente silenciosa, olvídate. Gracias. Nada. Bien. Otra pregunta. Tengo una pregunta que no sé si cae en la categoría de pregunta de friki o de pregunta de alguien que no lo pilla. Probablemente ambas. Yo lo que he oído es que la meditación puede ser contraproducente para personas con trastornos psicóticos. ¿Eso en su experiencia tiene algo de empírico o contraempírico o no sé?
Esa era la pregunta. Sí, ¿no? Eso siempre me lo habían dicho a mí. Vete con mucho cuidado si vas a tomar cursos de yoga, porque a lo mejor te vas a... Bueno, esto, lo otro. Sí, personas con trastornos psicóticos y todo esto es contraproducente entrar en ese territorio, definitivamente. Pero el problema es que muchas de esas personas son los que se van a retiros de estos pensando que ahí les van a curar. Es como muchos entran en el terreno del sacerdocio y se hacen curas porque tienen tendencias que no consideran que son apropiadas y piensan que al entrar ahí, pues eso se les va a curar. Y lo que ocurre es que se les pone peor el asunto, ¿sabes? Que no hay solución. O sea, hay que tener mucho cuidado. Cuando yo fui a psiquiatría, yo dije, ¿por qué? Y digo, siempre iba con miedo, no de los pacientes. Iba con miedo decía, ¿quién soy yo para hacer esto? Y llegaba ahí con las llaves, abría las puertas y el director clínico me decía, Fernando, es que a veces que no sabemos si la persona realmente tiene un trastorno psíquico o lo que está percibiendo es una realidad trascendental. Y no sé qué. Los mismos profesionales me venían a mí a preguntar, porque yo no soy ni psiquiatra, ni psicólogo, ni médico. Pero a mí me llevaban por todos los sitios y es una capacidad de percibir. Pero lo que decías, personas así no deben hacer meditación, pero sí ayudarles a estar en el aquí y el ahora, en el momento presente, e ir a la naturaleza, contactar con la naturaleza. Eso es lo que yo aconsejo, salir a paseos en la naturaleza, porque en la naturaleza somos parte de la naturaleza. Y la naturaleza sabe, si tienes un perrito, como tengo ahora uno que cuido de los vecinos y esto, inmediatamente si tienes alguna el perrito lo sabe y te atiende, te da lametazos, lo que sea, porque ellos perciben, hay una comunicación. Y entonces yo sacaba a los niños psiquiátricos, me los llevé una vez al monte. Están hospitalizados en un hospital psiquiátrico con problemas gordísimos estos niños y adolescentes. Y le dije a la directora, a una de las unidades, estos niños lo que necesitan es correr por el campo. Aquí están entre rejas. Y dice, ¿cómo? Digo, sí. Me los puedo llevar un día por ahí al campo. Y nos fuimos. Llevamos un autobús pequeño con un montón de pacientes, 2 enfermeras, el chofer, uno de los guardaespaldas, uno de los que sea, pero ahí nos fuimos y nos pasamos un día fenomenal. Que yo le decía a los niños, unos corriendo como cabras, porque no habían corrido desde hace un montón, otros, ay, que me he caído, que no puedo, que el asma, que me ahogo, que no sé qué. Y a ver, todos aquí, somos una familia, así que vamos a hacer un acuerdo y nos ponemos... Y al final yo llevé una tableta de chocolate grande, chocolate negro, y terminamos el día, nos sentamos en un laguito que había allí y había varios cisnes en el agua, y les dije, he traído aquí, ¿quién quiere chocolate? Y todos los niños, ¡ah! Y les pasé chocolates a todos ellos. Y me dejaron. Y luego, años después, las psicólogas que atendían ahí a los niños me decían, nunca se les ha olvidado ese día. Nunca se les ha olvidado en ese día. ¿Ah? Entonces, ¿hacíamos meditación? Sí. Pero había veces Moe, uno de los niños, ¿nos puedes hacer un escáner corporal bonito hoy, Fernando? Un escáner corporal bonito. A ver, ¿qué quieres decir? Sí, es que este sitio está todo rejas, no hay ninguna decoración, porque tienen miedo que nos hagamos daño. Es como una cárcel. Digo, ya entiendo. Venga, vamos con las colchonetas, nos acostamos en una sala, todos los adolescentes, y decía, acuéstate e imagínate que estás sobre la hierba en un valle precioso, viendo la Maliciosa, desde ahí, desde Becerril. En un valle precioso. Entonces sientes el agua del arroyo que pasa, recibes el aroma de las flores, ves el cielo azul, la cúspide de las montañas y unos nubarrones pasando. Y ahora lleva la atención a los pies y nota como una brisa entra a través de los dedos y se va filtrando. Ese era el escáner bonito. Estos niños necesitaban utilizar la imaginación
para poder salir de ese ambiente tan negativo, tan aterrador, y poder hacer la práctica. Pero el instructor tiene que entender y darles la oportunidad de que puedan expresar sus necesidades. ¿Ok? Pero hay mil opiniones por ahí, hay gente que hace... Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Una parte pequeñito a lo que dijo que lo experimento en el voluntariado. Es cierto lo que usted está diciendo. Yo soy voluntaria de hospital. Una de las voluntariados que hago es en psiquiatría. Y de todas las edades, o sea, el ambulatorio, adultos y jóvenes, adolescentes, niños. Y es verdad, yo recuerdo, nosotros llevamos música en vivo. Sí. A las personas que están hospitalizadas, para justamente cambiar esa atmósfera de encierro, de rutina, tal es así que ya saben que cuando nosotros llegamos ya nos están esperando porque saben que algo diferente va a haber. Porque ellos nunca saben qué música o qué vamos a hacer, pero sí saben que llegamos con música. Y a mí me pasó que un día, el día estaba soleado, estaba con la parte de los chicos, que para mí es fuerte ver chicos de 12, 13 años que están internados 2, 3 años en psiquiatría. Y vi que justo estaba la puerta abierta que daba a una terraza, que está ahí a esa altura, y le dije a la chica que justo había llevado cuencos tibetanos y demás, porque estábamos probando a ver si esa música podía llegar a funcionar como terapéutico. Y le dije, ya que el día está lindo, ¿nos dan permiso para que lo hagamos afuera, al sol? Porque eso no estaba tan fuerte. Y que al mismo tiempo los ponemos en semicírculos, sentados, y que ellos también tengan la posibilidad de experimentar el instrumento, o sea, que lo puedan tocar. Sí. No solamente que lo escuchen, que ellos sean parte de eso. Y es verdad, hay que tener esa flexibilidad de acuerdo a las condiciones que uno tiene, en el lugar, el espacio que está, para que se produzca esa acción activa, o sea, que el otro sea activo con las condiciones que hay. Eso es crear experiencia, me parece a mí. No, sí, es súper importante. Yo con las enfermeras nuestras en psiquiatría les decía, si yo falto algunos días o los días que yo no estoy aquí, ¿podéis hacer? Y me dicen, es que no lo podemos hacer como tú. Y la diferencia es que ellas siguen el libro. Eso te iba a decir. Que ellas han sido educadas y tienen que mantener una estructura de acuerdo a las reglas, etc. Entonces los visitantes podemos hacer lo que nos dé la gana. Y esa es la diferencia. Eso me gusta, que lo dije recién. Que uno pifee y ya, aparte cuando vas varias veces, ya sabes con quién. Y abrís esas posibilidades. Porque hace bien. Y en ti empiezas con 3 niños y terminas con 80, que te vienen todos. No sé en su caso, pero en mi caso, hoy en día se enganchan hasta los profesionales. Sí. Hay profesionales que aprovechan y dicen, podemos pasar. Y bueno, sí, venía a bailar, venía a tocar. Perfecto, sí. Perfecto. Para ellos también es una sí. conexión, para el profesional. Totalmente. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. He traído unas pulseritas aquí que las podéis llevar, y en mi página web y para respirar, relajar. O sea que aquí hay un montoncito que podéis llevar de recuerdo. Yo tengo una aquí puesta. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y el que no tenga el libro, hay libros ahí. Fernando lo ha mencionado recientemente, pero bueno, él ha publicado hace poco este libro, La sabiduría de la edad, donde cuenta un poco su experiencia, el inicio de su andadura, y lo tenéis a la venta y si queréis que lo firme, pues lo podéis aprovechar, porque luego se va. Y entonces, muchas gracias a vosotros por vuestra participación, por vuestras preguntas, contribuciones que han sido muy interesantes.